Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Feliz año a todos. Empezamos 2019 con la ilusión de siempre, con muchas ganas, con múltiples actividades, y aunque ya ha habido algún acto relevante, concretamente algún lunes musical, si no me equivoco, no ha habido, porque cayó en festivo, ¿no es verdad? O sea que prácticamente es nuestro primer acto, ¿no, Teresa? Sí, el primer acto, sí. Bueno, pues me alegro enormemente. Bueno, el Día de los Felechos. El Día del Felechu, que es una comida que tenemos ya muy tradicional, con la peña de la cuenca de Narcea Occidente y también la peña de las Felechinas. Felechu es en asturiano el helecho, en castellano, ¿no? Que se conserva la F inicial. Bien, pues es una satisfacción enorme y un lujo, lo digo de todo corazón, el contar con esta jornada inaugural, pues nada menos que con el doctor Miguel Fuentes Rodríguez, a quien ahora presentaré un poco más pormenorizadamente. Tengo que excusar, no puede ser de otro modo, al codirector de estos encuentros de educación y salud, al doctor Antonio Sáez Crespo, presidente de la Asociación Española y también iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. El doctor Antonio Sáez Crespo, con el que tanto vamos haciendo desde hace aproximadamente 4 cursos, de esta asociación a la que pertenecemos el doctor Fuentes y un servidor, pues realmente hoy está justificadamente ausente porque tiene que encargarse de un familiar. Y lo mismo también aprovecho para decirlo públicamente de otra gran colaboradora, amiga y miembro también de esta asociación, que es la doctora Limón Mendizábal, Chayo, que tampoco ha podido venir porque está ocupándose de su madre y les echamos muchísimo de menos, como es natural. Bueno, pues ya sobre esta temática parecida nos habló, creo recordar que fue el 16 de marzo de 2016, el doctor Fuentes. Concretamente, se llamaba aquella conferencia Actividad física, caminar y correr, un antes y un después. Hoy tenemos una segunda conferencia sobre esta temática. Aquella fue extraordinaria, la de hoy pues nos atrevemos a decir que lo mismo, porque el ponente es la misma persona y conoce en detalle toda esta actividad, que es una de sus grandes especialidades. Voy a ofrecer algunos datos sobre su brillante currículum y te pido, Miguel, que me disculpes por la falta de actualización, pero vamos, tenemos confianza y cualquier dato que quieras aportar o corregirme, pues con mucho gusto. Diplomado en enfermería, título de ayudante técnico sanitario, diplomado en podología, podólogo, técnico ortopédico, experto universitario en biomecánica y ortopedia del pie, máster de investigación en cuidados de salud, doctor con sobresaliente cum laude, profesor asociado y titular interino de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología, profesor, posteriormente titular. Ha sido responsable de asignaturas como ortopodología 1 y 2, podología deportiva, ejercicio de la profesión podológica, profesor de numerosos cursos, seminarios, posgrados, másters, coautor de proyectos de innovación docente, investigador principal, director de grupo y miembro del equipo investigador de numerosos trabajos de investigación financiados sobre temas de su especialidad, autor y coautor de libros y artículos publicados en revistas científicas, miembro de distintas comisiones para la gestión docente y académica, y fue director del Servicio de Podología del Club Atlético de Madrid. Casi nada, entre otros muchos méritos, ya digo, y además de todo lo que hace en la asociación y por supuesto por su amistad, que es lo que más valoramos y valoramos muchísimo su trayectoria. Muchas gracias, Miguel, por contar de nuevo con nosotros, por tenerte aquí en tu casa, ya lo sabes, es siempre un placer, una satisfacción. Y sin más, no sé si Andrés quiere decir algo, si no tal vez al final, siempre Andrés Menéndez
bien conocido de todos, es el presidente adjunto del Centro Asturiano de Madrid y, en fin, una persona con muchas inquietudes intelectuales y a buen seguro nos surgen después algunas preguntas o algunos comentarios. Sin más, tiene la palabra el doctor Miguel Fuentes Rodríguez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, querido presidente. Muchas gracias también, don Andrés, siempre al personal de la casa que es tan atento y le tengo que estar muy agradecido. Yo siempre digo que en esta casa me encuentro casi mejor que en la mía. Pero es que es cierto, Aquí ya voy teniendo buenos amigos, compartimos, y no solo en estos encuentros de salud y demás, que en otros muchos que esta casa realiza, pues la verdad es que tienen una finalidad y unos objetivos primorosos y da gusto acercarse por aquí de vez en cuando a saludar a los amigos. Así pues, esto va a ser una jornada, pues eso, para pasar un rato y sobre todo para que el tema que nos atañe hoy pues sea con los objetivos que venimos a cumplir. Así pues, reitero mi agradecimiento y a todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por su atención. Vamos a recordar un poco en esta charla, que es la continuación de la que dimos, como decía muy bien el presidente, anteriormente en marzo del 16. Y hablábamos sobre la posibilidad de hacer una actividad física en las mejores condiciones. Y hoy, precisamente, puesto que la otra vez comentamos que para hacer una actividad física en buenas condiciones, el calzado hoy día es primordial, ya no vale aquello de hace años que las personas se ponían un calzado cómodo, normalmente el que tuvieran más viejo, para hacer algo de actividad, puesto que le habían recomendado que era bueno caminar, que tenía que hacer algo de ejercicio, etc. Pero nadie pensaba en un calzado, unas deportivas adaptadas a ese ejercicio. Hoy día, sin duda, es impensable hacer cualquier actividad sin un calzado que sea el adecuado para poder realizar esa actividad. Así pues, vamos a ver si somos capaces de cumplir el índice de hoy y les doy una pauta para que podamos seguir la charla. Con unos objetivos, hablaremos lógicamente del calzado deportivo, hacemos una pequeña historia del mismo, las partes del calzado deportivo para introducirnos en saber qué es lo que estamos manejando, los materiales y las propiedades del mismo que han variado en muy poco tiempo, muchísimo. Hablamos algo del calzado minimalista, que esto en cuanto les va a sonar fácil en cuanto nos metamos de lleno en ello, y luego pues damos unas pinceladas de lo que pueda ser el calzado para niños, jóvenes y adultos, calzado deportivo me refiero, y por fin pues unos consejos y unas conclusiones. Así pues, dentro de estos objetivos, mi idea en la charla de hoy es que ustedes salgan de aquí con un conocimiento del calzado para hacer una actividad y que se pueda aplicar de forma adecuada. También tenemos que reconocer que si no se aporta un beneficio determinado, no es imprescindible el uso indiscriminadamente de este calzado deportivo. Con lo cual tenemos que saber aplicar dentro de la biomecánica el tipo de calzado que podamos tener para obtener los mejores beneficios de él. Así pues, vamos a hacer algo de historia y sabemos que dentro de esta clasificación de los deportes en el siglo XIX se han desarrollado prácticamente todos los deportes que conocemos hoy día. Yo siempre me refiero a Neil James, que era un pedagogo, doctor en medicina y igualmente el inventor de la Universidad de Kansas y inventor del baloncesto, y un hombre que decía máximas como esta, que a mí me encanta, que es a las manos y a los pies como parte del alma también se les puede hacer el bien. A ver si a través del calzado deportivo de hoy
pues también podemos hacer que podamos caminar mejor, que podamos andar en las mejores condiciones y hacer una actividad deportiva pues, con un mejor rendimiento y sin lesiones. Sabemos que el calzado deportivo tiene una historia corta. Recordamos de hace unas cuantas décadas, 2, 3, 4 décadas, no más, y prácticamente es ahora, en las 2 últimas décadas, cuando ha habido una revolución. Aquí ponemos que tiene gran evolución y desarrollo, pero realmente es una revolución, puesto que hay cantidad de marcas deportivas para fabricación de calzado deportivo. Yo he estado en Estados Unidos en alguna de ellas, que hacen verdadera investigación y desarrollo y más de, y se gastan un dineral en los equipos de biomecánica aplicada, tanto en el deporte como luego en el rendimiento del calzado. Luego la fabricación es diferente, porque la fabricación ya saben ustedes que la dan a países, sobre todo de Asia, donde la mano de obra es mucho más barata, ¿no? Pero lo que es en I+D, efectivamente, esta gente sí se gasta mucho dinero. Y luego que hay una competitividad tremenda entre estas casas comerciales, lo cual está creando que cada día están apareciendo nuevas novedades, materiales que nos están revolucionando situaciones que ni pensábamos, ni mucho menos, como ahora veremos en el transcurso de la charla, en poco tiempo. Por eso, antes los materiales que configuraban este calzado eran Sota-Caviarey. Veremos en esta historia cómo ha ido evolucionando y hacer una referencia, por ejemplo, al caminar descalzo, al barefoot. Pues es lo mismo que el calzado minimalista, realmente es la aplicación de las ventajas que se supone que ahora están mucho más de modas de andar y correr descalzo que hacerlo calzado. Y esto precisamente sale a colación porque en las discusiones y en los temas donde me invitan para hablar de estos temas del calzado y la biomecánica aplicada al deporte, pues hay grupos, 2 grupos bien identificados. Unos que son muy partidarios del predominio de andar o correr descalzo y otras personas que no se identifican y piensan que efectivamente, puesto que no hay estudios que nos digan que se basan perfectamente bien las situaciones de uno y otro, de correr descalzo, por ejemplo, o andar descalzo, en sus bondades, y que dicen que tienen menos lesiones que los que van calzados. Yo solo les digo que Abebe Bikila, que recordarán que fue un atleta por etíope, que ganó la maratón de Roma en el año 60, en los Juegos Olímpicos del año 60, y corrió descalzo. Quizás posiblemente es que en esa época, yo era pequeño, pero sí recuerdo que en esa época, pues si todos sabemos que esos países pues tenían unas carencias importantes y grandes atletas, parece mentira, con unas carencias alimenticias increíbles, pues ganaban grandes premios en competiciones importantes como los Juegos Olímpicos. Posteriormente, si ustedes se fijan aquí en Abebe Bikila, en este pie izquierdo, que es el que va a despegar, que está de puntera, el despegue efectivamente lo hace de puntillas, prácticamente. Y el abordaje del otro pie, para iniciar el siguiente paso, lo hace también en el apoyo del antepié, en la zona metatarsal. Prácticamente lo talonea. Y entonces hay un rendimiento mucho mejor y menos gasto energético si cumple las premisas del paso desde el talón, apoyo del medio pie y el despegue digital. Eso sí es verdad. Pero también es verdad que este mismo maratoniano, en el año 64, 4 años después, en los Juegos Olímpicos de Tokio, ganó la maratón calzado y marcó el récord. Entonces, claro, él luego ya continuó, lógicamente, corriendo calzado,
Pues las deportivas de entonces, lógicamente, financiado espectacularmente por muchos países con los que iba a hablar, a dar charlas, etc. Por desgracia falleció en un accidente, no falleció, quedó mal parado en silla de ruedas, pues precisamente en un coche que le había facilitado su presidente, Genasi, aquel que duró tantísimos años de presidente de Etiopía. Y después ya con problemas respiratorios y demás, pues falleció. Y este es el tipo de calzado minimalista, es decir, un calzado muy plano, que se lleva ahora bastante, un calzado incluso que marca aquí los dedos del primero al quinto y que es una base. Mira, aquí ven una marca Vibram, esta es de un español que ya desde hace años, hace 4 décadas, marcó una patente de suela, una suela antideslizante y una suela con buen agarre. Esta suela, que antes era de goma y prefabricados, pero fabricantes lógicamente nunca nos decían la composición real, porque se la guardaban, esto es como las ruedas de los coches, ¿verdad?, de Fórmula 1. Es básico, tiene una influencia enorme en lo que va a ser la posibilidad de este coche, pero sin ruedas no puede hacer nada. Y hay una competencia enorme entre los fabricantes, ruedas para lluvia, ruedas para seco, ruedas para humedad, etc. Y de ahí nosotros también en la fabricación del calzado deportivo nos hemos documentado mucho en este tipo de materiales. Bueno, pues Vibram con una suela de goma y luego un caucho, que no sabemos la fórmula, pero sí que era un caucho, hacía que estas suelas fueran muy resistentes y con mucho agarre. Y eran suelas que duraban, pues claro, imagínense ustedes los maratonianos, por ejemplo, que cumplen con muchas pruebas de este tipo al año. Entonces, bueno, pues el calzado este era muy resistente. Esto ha sido la revolución de estos años, pero empezamos por el principio y fíjense que lo que era un calzado, una sandalia para correr, era ni más ni menos una base de cuero, con una piel atada al tobillo y nada más. Pues desde esa sandalia que se dedicaba para andar y correr hasta este deportivo actual de Mike Jordan en las Olimpiadas de Los Ángeles del año 86, pues no tiene nada que ver. Fíjense ustedes la cantidad de aparataje que tienen unos controladores laterales en talón, laterales en antepié, con un refuerzo, carrillera de piel también, con un cordonaje que el cordonaje puede llegar hasta aquí arriba, el propio deportista ideó para sí. Y la marca deportiva entonces pues se lo fabricó ad hoc. Recordando a James Owens, que fue un atleta de velocidad negro y que le dio en el año 36 el disgusto padre al señor Hitler porque ganó 3 medallas de oro de un tirón sin despeinarse, y entonces, bueno, pues aquello no debió de sentar nada bien al Tercer Reich. Pero fíjense ustedes, desde hace ya unos años anterior al 36, en el 1890, William Foster fue, prácticamente no se diferencian en nada estas zapatillas. Tiene una carrillera sobre unos ojales que ahí ayudan el cordonaje, y estas zapatillas de clavo son para distancias cortas. Bien, pues prácticamente es lo mismo, eran pues 40 años de diferencia. Prácticamente entonces vemos que el calzado deportivo evolucionó poco al principio. Foster hizo estas zapatillas y luego creó Reebok, que es una fábrica de calzado deportivo y de prendas deportivas, también, como saben ustedes, pues muy afamada. Pues desde Berlín del 36 a Los Ángeles del 38, ven ustedes la evolución en la suela, sobre todo, que va a ser en algunos deportes lo que verdaderamente va a crearnos más conflicto a la hora de mantener las condiciones adecuadas en la realización de cualquier actividad deportiva. Así son los
desde el 36, incluso antes, como habíamos visto en las de fabricación de Reebok, a estas de Los Ángeles, donde el clavo va enclastrado en una zona adecuada, destinada para hacerlo un poco más largo, un poco más corto, y que fueran clavos igualmente extraíbles, que se pudieran controlar, cosa que antes no se podía hacer. Pero sí verán que la distribución de estos tacos, de estos clavos, y la distribución de estos otros, pues es prácticamente la misma, la que había entonces, con una diferencia de tantos años. En cambio, lo que es la suela no tiene nada que ver. Estas suelas son vulcanizadas, fibra de nylon, que son muy ligeras, y aceptan también ligeras modificaciones, porque claro, estos clavos pueden coincidir en zonas metatarsales donde creen un problema añadido al apoyo, y entonces se pueden cambiar, se pueden variar, bien se pueden retrasar o adelantar, dependiendo de lo que queramos. Zatopek, aquel corredor que ganó 3 medallas de oro en las Olimpiadas de Helsinki 52, 20.000 metros, y en la maratón prácticamente en 4 días, que hizo las 3 pruebas y ganó la medalla de oro. Le llamaban la locomotora de Praga. Un magnífico corredor y una persona que luego se dedicó. Estas personas generalmente luego tenían en sus países, les hacían todos, estaban un poco militarizados, y para que pudieran salir entonces en los países del este, tuvieran la posibilidad de viajar al exterior y pues indicar las condiciones que ellos podían hacer para las carreras, que hablaran sobre los entrenamientos, que hablaran sobre la alimentación, que ya entonces se veía que era una situación muy adecuada para la hora de rendir en su actividad deportiva. Pues entonces, con la posibilidad de que fueran unos deportistas con categoría militar y con un cierto grado que les iban dando, porque no les daban otra cosa, pero sí por lo menos les hacían de teniente a capitán, de capitán a comandante, y llegaban a tener altos cargos en el ejército, que prácticamente ninguno era militar. Pero él sí, Zatopek luego se salió del ejército porque no estaba muy de acuerdo con lo que entonces se indicaba, y bueno, pues se dedicó a dar sus charlas y demás, y fue un hombre pues muy venerado. Vire, un finés que ganó la medalla de oro en Múnich y en Montreal, y fíjense ustedes ya, esta deportiva de los años 72 y 76 prácticamente la estamos viendo en cualquier joven y no tan joven, porque todos tenemos un calzado de estos casual para poder andar de forma de sport, de forma más liberal, pues son calzados deportivos que prácticamente hoy día pues están en vigencia. Para meternos en el tema, pues vamos a dar una pincelada de las partes del calzado deportivo para que ustedes puedan entender mejor luego sus propiedades. La horma es la base de todo calzado, no solo del deportivo, sino del calzado igualmente convencional. Y sobre la horma, que antes era de madera, ahora ya es un plástico endurecido, para evitar el desgaste, porque antes las hormas generalmente con mucho estrés de calzado y demás, pues se pulían excesivamente, y por eso luego un número 38, si hacía muchísimos pares, pues se quedaban en 37,5, porque se iba gastando. Pero ahora las hormas generalmente son de un plástico muy duro y prácticamente indesformable. La base, que ya les hemos comentado que en el deporte actual es algo interesante, puesto que los deportes antes, si recordamos a Roger Selvá y a Michel Houet, que eran los filósofos que nos clasificaron los deportes en los primeros años del siglo XX, en 1908 aproximadamente hasta el 10, pues hablaban de deportes de bola y balón, del esgrima, dependiendo del instrumento que se usara, y también de deportes al aire libre, como era lógico. Pues ahora sigue siendo una clasificación muy similar,
pero sobre todo incidiendo en los terrenos. Así yo ya hace años me atreví, puesto que teníamos la posibilidad de hacer estudios dependiendo de las lesiones que observábamos en los deportistas, no solo en la etapa que yo estuve muchos años en el Atlético de Madrid, como bien ha dicho el presidente, aguanté ahí 18 años de forma encantado estaba de la vida, porque podía trabajar muy bien, tenía mucha libertad, veíamos especialidades deportivas de todo tipo y aguanté un año al señor Gil, más no lo pude aguantar, me fui a la universidad. El caso es que ahí aprendí mucho, pero también colaborando con otras entidades, vimos que dependiendo de la actividad y el terreno, así habría una serie de lesiones. Es decir, que podíamos casi clasificar las lesiones por cómo era el comportamiento de este deportista en el terreno que pisaba. Así pues yo me atreví, como les decía, a clasificar las actividades deportivas por terrenos. Y así hablaba de deportes en terreno de hierba y demás, en el campo, de terrenos de suelo, de parqué y demás, y terrenos a aire libre o deportes tecnológicos como puede ser la bici, el parapente, etc., ¿no? Y esa clasificación era ni más ni menos porque cada forma de este calzado nos va a dar una misión específica en la actividad que podamos hacer. La suela. Pues yo creo que para la suela y para el calzado en general, lo pongo con mayúscula, creo que el EVA, el etilvinilacetato, fue la revolución. Veíamos que antes era el cuero, la piel y cordonajes de este tipo, lo que era la base del calzado, igualmente el deportivo. Pero el etilvinilacetato fue desde una dureza mínima que puede tener de 20 grados SORE en la segunda escala, porque la escala SORE puede medir desde la goma, que sea muy blandita, hasta el acero, en diferentes escalas. Pues el EVA tenemos desde 20 grados SORE a 80 grados SORE, que es un material muy duro. Y además contacta, pega, se termomoldea, es decir, que tiene una cantidad de propiedades en las células que fueron una revolución no solo para el calzado, sino igualmente para hacer soportes plantares. Los soportes plantares que nosotros hacíamos antes estaban muy condicionados al material, porque igualmente era sota cabellera y no había muchos materiales. Algunos de ustedes recordarán plantillas que se hacían de cuero, de corcho, de metal, de aluminio y metálicas y poco más. Y en cambio ahora, afortunadamente, gracias a las nuevos materiales, pues tenemos la posibilidad de tener un material que amortigue, lo tenemos, un material que propulse, lo tenemos, un material que distribuya cargas, lo tenemos, eso es muy importante. Y la parte interna y externa del calzado, que es lo que llamamos el material de solaje, pues generalmente pues esto lo único que podamos indicar es que el piso interior pues puede estar más o menos adaptado para absorber el sudor, que hay una plantilla interna y una lengüeta, que en la lengüeta todos sabemos que efectivamente va a estar el cordonaje en la zona del dorso del pie, y la parte externa, la puntera, la pala, los refuerzos, la carrillera, etcétera, pues generalmente van a tener más o menos controles para evitar que este calzado se deforme, bien hacia el lado interno medial o bien para la cara lateral. Y luego, complementos que van saliendo, cada fabricante va teniendo, cualquiera de ellos, una carcasa y una base, unos controladores, unos sistemas especiales para que cada actividad deportiva tenga un calzado con el mejor rendimiento posible. Hablamos de la horma. Bien, pues fíjense ustedes lo que ha evolucionado la horma. Desde una horma recta, que sería esta roja, que digo que recta porque si lanzamos una recta dividida desde la parte de atrás a la parte de la puntera, prácticamente divide en dos partes casi iguales, la zapatilla o el zapato, que también puede ser de horma recta, ¿verdad?
a estas hormas, como la azul, por ejemplo, que es la más angulada, y ven ustedes que aquí, si lanzamos una recta que nos divida en dos la parte posterior del calzado y una recta que nos divida en dos la parte anterior de esta horma, del azul, fíjense qué angulamiento tiene. ¿Por qué? Pues esto se ha demostrado que era para aprovechar la salida del despegue y para que el rendimiento del deportista fuera más fácil. Porque, efectivamente, si ustedes ven hormas tan aducidas, el zapato de señora, de tacón, es una horma mucho más aducida que la de caballero. Porque, efectivamente, la señora que usa un zapato de tacón que no tiene una horma muy aducida, le costaría trabajo despegar. Y en cambio así, el despegue es mucho más fácil. Por eso ven estas hormas tan aducidas. Y en el deporte pasaría lo mismo. Igualmente, la altura de la puntera, y esto es lo que llamamos el despegue. Y ustedes ven, en la horma recta, en la roja, que hay un determinado despegue. Y en la horma azul hay un despegue igualmente, pero también es verdad que esta horma, al ser tan aducida, lo que hace es que sobrecarga más la zona del metatarso. Por eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y aquí vemos un calzado normal de running, que tiene una puntera con mucho despegue y un angulamiento. Hicimos estudios, porque estamos haciendo estudios afortunadamente de forma muy continuada, para ver si este angulamiento desde la puntera a la parte posterior del calzado tenía una influencia en los desgastes del calzado en los corredores maratonianos, y se vio que no. Que el que tuviera un pie con unas determinadas características que luego veremos, plan resumido lógicamente, pues no tenía por qué su pisada variar en absoluto con esta horma. Porque muchos pensamos, bueno, pues entonces si es una horma muy reducida, cargará más la parte externa que la parte interna. No, pues se demostró que no. Bien, pues aquí hacemos ya, por terminar esto de la suela, pues un símil de cantidad de formas que hay, de contornos que damos, de refuerzos a estas suelas, y lo que yo les decía, pues la Fórmula 1, las ruedas para un coche de Fórmula 1 son importantísimas, para nosotros en el calzado la suela también tiene que ser importante. No obstante, aquí ven material diferente de cada casa comercial, de cada marca que realiza pues, un refuerzo más en la zona responsable de la carrillera, que sería aquí donde va la lengüeta, o en la zona del contrafuerte, o en la zona del empeine, o en una zona lateralizada, zonas que ponen de control intermedio para que la estabilidad del zapato sea responsable en un pie que marque una pauta a la hora de desarrollar su actividad física. Igualmente, fíjense ustedes que fabricantes que para hacer que el calzado sea mucho más ligero, la suela son estas botonaduras, 4 en el talón y 5 en la parte anterior para el despegue, y todo lo demás se ahorran de material. Suelen ser materiales muy caros estos, también es verdad, porque es caucho al carbono, ¿no? Pero también es verdad que si se sabe que estas son las zonas de más fricción y más desgaste, es donde precisamente tienen que ir esos materiales más específicos a la hora de talonear, a la hora del apoyo del pie en general y a la hora del despegue, que solo van a actuar estas 5 zonas. Bien, pues suelas igualmente con refuerzo en la parte posterior o la parte anterior, con canales, amortiguadores, y aquí tendríamos lo que es material de solaje, material de corte, que es este, una cuña, la talonera incluida en la zapatilla que llamamos cuña, es lo que en un zapato normal sería el tacón. Una carcasa o una plantilla interior y una exterior. Y con eso ya prácticamente tenemos la confección de un calzado deportivo. Las propiedades del calzado deportivo y los materiales, pues tampoco les quiero aburrir, les he puesto un poco para que tengamos una idea. El caucho al carbono se hace mucho en las suelas, como hemos dicho, porque es ligero, muy resistente y duradero. Y ustedes cuando van a comprarse una deportiva,
que se asesoran con un dependiente que les instruye muy bien y demás, pues dicen, pues esta se agarra al terreno. Pues algo de esto es lo que nosotros decimos, que es resistente y que tiene un agarre, es decir, que no desliza, porque en el asfalto si vamos corriendo y nos deslizamos, pues nos podemos matar. En un terreno, por ejemplo, para que sea pues en un terreno al aire libre, entre piedras y demás, pues necesitaremos otro tipo de suela, con canales, amortiguadores, para que el deslizamiento de la suela sea diferente dependiendo del terreno donde pisamos, como decíamos. El EVA está presente igualmente en la fabricación del calzado deportivo, como decíamos, es la gran revolución, pero sobre todo porque es ligero. Fijaros la cantidad de propiedades que tiene, fíjense ustedes, ligero, resistente, absorbe los impactos y luego, además, es que barato. Eso es muy importante a la hora de fabricar tantísimas y que luego, claro, sean unas deportivas competitivas, aunque es verdad que nos quejamos a veces del precio, pero yo creo que es más porque las marcas han creado una investigación y desarrollo que es muy costosa, porque luego en sí el precio de lo que puede ser el calzado deportivo que se realiza con tantísimos pares en todo el mundo, pues prácticamente debería salir un poco más barato. El Delmopan para terrenos húmedos, por ejemplo, no es lo mismo correr en nuestro país, en España, que correr en Inglaterra o en países donde llueve más, pues se utilizan estos materiales. El Delmopan, el microporoso igualmente. Y del Sorbotón, pues que es un gel, y ustedes habrán visto plantillas de silicona incluso, que las venden mucho para la farmacia. La plantilla de silicona es un gel de Sorbotán igualmente, más barato, porque el Sorbotán es muy caro, y que parecía que iba a ser la panacea, puesto que es muy blandito, pero crea mucha inestabilidad. Y entonces, al ser muy blando y muy pesado, tiene muy mala recuperación. Tiene gran absorción, eso sí, pero si nosotros vamos pisando o apoyando desde el talón a la puntera para despegar en una superficie con mucha absorción, la musculatura posterior se nos va a cansar mucho. Y entonces vamos a tener problemas del tendón de Aquiles, de gemelo, sóleo, etc. Entonces es muy importante saber que estos materiales que tienen mucha absorción no son tan necesarios a la hora de hacer una actividad genérica, cualquier actividad deportiva, andar simplemente, es a lo que nos vamos dedicando los que no hacemos una actividad física, andamos. Bien, pues ojo con estos materiales que son tan blanditos. Por eso no era bueno lo que yo les decía al principio, que la gente decía, pues yo me pongo mi zapato ya muy usado o mi zapatilla ya muy usada, que es la que tengo más cómoda para poder andar. No, es la que estará usted más cómodo para andar en pequeñas superficies, pero para hacer caminatas no es el calzado adecuado. Hubo al respecto en los mundiales del año 82, aquí en España, de fútbol, que la marca Sorbotán americana pues creó unas deportivas para los deportistas, para el entreno y para los árbitros. Es decir, que solo se la pusieron 3 árbitros y les pagaron para llevar la marca, porque era inaguantable. Era imposible de aguantar por lo pesada que era. Y porque creaba, efectivamente, yo aproveché para hacer un estudio, porque tenía esa posibilidad, y bueno, pues es a lo que me he dedicado mayormente, a hacer mucha investigación en este sentido, ¿no? Y veía que los deportistas, porque hacíamos primero andar, después trotar y después carrera. Y a la carrera, vamos, ninguno de ellos se prestaba porque decía que ya notaba un cansancio, una congestión importante en la musculatura posterior. Bien, pues ¿qué propiedades nos aportan los materiales que decimos? Porosidad, elasticidad, dureza, resistencia, densidad, memoria, muchas cosas, pero que luego las vamos a resumir y van a ver ustedes que son capaces de ir a una tienda a comprarse un calzado deportivo para su actividad sin ningún problema. Tampoco les quiero aturdir. En definitiva, sí sabemos que todos nos hemos puesto un calzado deportivo y que son cómodos. Esa es la realidad. Vamos cómodos con él, tenemos buenas prestaciones y demás. Son muy anatómicos, están adaptados al deporte,
hacemos estudios biomecánicos para el movimiento y que tengan un mejor rendimiento, que esto es importante, y son adecuados al terreno, como yo les decía. Absorben las ondas de choque en las zonas que nos interesan, porque durante la actividad deportiva no queremos que haya siempre absorción, queremos también que haya impulso, como veremos ahora. Y ese sorbotán nosotros, en muchas ocasiones, lo que hemos hecho ha sido aislarlo, y así lo hemos hecho en las publicaciones que después realizamos, y ponerlos en zonas muy puntuales. Estos geles se ponen, por ejemplo, en zonas muy determinadas donde hay determinados apoyos conflictivos, por ejemplo, en la zona de la cabeza del primer metatarsiano. Hay dos huesitos importantes que se llaman sesamoideos, que son los donde pilotamos el despegue. Pues en esos sesamoideos, si hay un problema, que los tengamos que aislar porque estén afectados, pues estas sustancias nos vienen muy bien. Pero en zonas determinadas, en el talón, por un espolón, nada más, pero el resto puede ser de cualquier otro material. Y luego, lo que les decía, que no se deforme, porque claro, el calzado deportivo que se deforma, pues luego no coge bien al pie. Así, por Adidas, pues fíjense ustedes que el Adipren, que se utiliza mucho en la parte posterior para la amortiguación. El impulso igualmente, Adidas, pues en el mismo calzado, todo esto lo puede poner en el mismo zapato, en la misma zapatilla, para el impulso. Y tenemos una determinada propiedad de este material para favorecer el impulso. Estabilidad y control, para que el pie no esté lo adecuado para la actividad deportiva que sea, lateromedial, es decir, hacia adentro o hacia afuera. Y luego el agarre en la suela, el agarre del despegue, para que no haya problemas de escurrirse. Decíamos que sobre la parte del dorso, se llama la lengüeta, va el acordonaje. Pues hasta esto lo tienen pensados a la hora de hacer el calzado deportivo. Diferentes cordonajes nos van a dar unas propiedades más o menos. Ahora los jóvenes no se abrochan, no se atan ni los cordones, porque el calzado deportivo así de nueva generación, pues el abrocharse los cordones no, salvo que sea para una actividad determinada. Y los jóvenes prácticamente se abrochan la primera vez los cordones en la deportiva y después se la quitan sin desabrochar y se la vuelven a poner con el cordón abrochado de la vez anterior. En eso no pierden el tiempo. Y por eso se han ideado los cordones elásticos para mantenerlos casi siempre sujetos más o menos al dorso del pie, para este calzado de los jóvenes, como veremos. Es decir, que si vemos que aquí no hay una trabilla, por ejemplo, del cordonaje, es porque nos interesa que no la haya por una zona de descarga en esa zona, o bien cruzados, o bien el cordonaje normal, o bien sin ataduras en las partes distales o proximales. Todo esto del cordonaje también puede ser muy interesante. Y luego, pues que tienen diferentes sustancias en la parte posterior y en la parte anterior. En estudios que hemos hecho, el zapato no nos da mucho problema, el calzado deportivo, en la parte posterior, y sí nos da muchos más problemas en la parte anterior, independientemente de que incluso en la parte anterior del calzado, la anchura, hay marcas que tienen hasta 5 tallajes, o sea que tienen una amplitud de tallas importantes. 3 tallas de la parte anterior del calzado que menos, 5 alguno de ellos. Claro, se puede adaptar a diferentes pies, tipos de pies, pero muchas veces la moda impone un tipo de calzado que no es el idóneo. Bien, pues fíjense aquí, una bomba para hacer que esta lengüeta se infle, la lengüeta se hincha y se ajusta mucho más al dorso para evitar que los pies que sean muy delgaditos, en los pies de las personas que tengan un número determinado pero que deslicen, pues entonces ahí puedan sujetarse al dorso con estas lengüetas con una presión de aire que insuflan y se pueden ajustar mucho más el calzado.
Hablamos ahora un poquito del calzado en los niños y en los jóvenes. Y yo pongo uso y abuso, porque realmente ahora los jóvenes prácticamente nos han demostrado que los estamos calzando a todos con el calzado deportivo más o menos adecuado. Antes estaba diseñado el calzado deportivo para hacer deporte, pero ahora yo creo que ya no. Está diseñado, ha suplido al calzado convencional, sobre todo a estas edades, en los jóvenes, y se ha impuesto el uso deportivo como calzado habitual por la informalidad de la vestimenta juvenil y demás, pues nos ha impuesto en el mundo prácticamente este tipo de calzado. En un estudio, fíjense ustedes, que se hizo en el año 98 sobre salud podológica en una población escolar, donde indicábamos a los padres qué tipo de calzado llevaban sus hijos, pues para sacar una determinada patología. El pie pronado en la infancia es el que más abunda, no el plano, el pie pronado, que es el que se vence hacia el borde interno, hacia la parte interna. Esa es el pie pronado. Todos somos pronadores. Ahora hay una moda de decir, pues uno, como veremos, tiene que ser una tendencia neutra, el pie que está equilibrado con un eje que tiene una bisectriz perfecta, o el pie que deambula hacia adentro, o que cabecea hacia adentro, la articulación subastralina, escafoidea. Y yo digo, pues todos tenemos que ser pronadores, porque ese cabecear de esa articulación es normal en aproximadamente 5 o 6 grados. Por lo cual la incidencia hacia adentro de 5 o 6 grados es normal. ¿Por qué? Porque aunque haga muchos años, muchos millones de años que nos hemos bajado del árbol, resulta que la adaptabilidad del tobillo al pie en diferentes terrenos, lo que nos da esa adaptación es la pronación. ¿Por qué la vamos a corregir? No tiene por qué, salvo que esa pronación nos dé un estrés que sería, pues, por ejemplo, una persona que tiene una insuficiencia del tibial posterior, que es el que nos mantiene en la bóveda, y que tenga un ejercicio que haga excesivo estrés, por ejemplo, corra una maratón sin estar preparado para ello. Y entonces ese tibial sufre, y entonces crea una tendinitis, y entonces tiene un problema porque la pronación suya, natural, es una incidencia para su actividad deportiva que nosotros, como podólogos, tenemos que controlar. Pero si ese señor, yo soy pronador y nunca me he puesto ninguna plantilla, puesto que no he tenido ningún problema, y ando en terrenos desiguales, y ando 12, 14, 15 kilómetros sin ningún problema. Pero posiblemente si corriera una maratón sí tendría problemas. Con lo cual, bueno, pues todos tenemos que saber un poco esa situación y asesorarnos por personas que en ese sentido nos puedan dar los mejores medios para el rendimiento deportivo que queramos. Bien, pues volviendo a este estudio, veíamos que en la encuesta que nosotros hacíamos en los colegios religiosos de la Comunidad de Madrid y en los colegios públicos de la misma, pues quizás en los religiosos era la norma, porque era así el ideario de la vestimenta de ese colegio, el mocasín y el calzado por delante. Y en los públicos, los deportivos. Esto en el año 98, y veíamos que los chicos tenían el uso de un calzado deportivo de un 72% y las chicas de un 41%. Aquí hago un inciso porque pienso que el calzado mocasín no es, aunque hablamos del deportivo, también hago un inciso, no es el calzado idóneo para un crío. El calzado mocasín es para un adulto que ya ha formado su pie y que tenga el pie bien, porque si tiene el pie con mucha pronación o supinación y tal, es un calzado que lo vaya a formar enseguida, no es el zapato idóneo, porque el mocasín tiene mucha embocadura, por eso es tan fácil de poner y quitar y tan cómodo, pero no es el ideal para sujetar el pie. Entonces, en los críos, ¿qué es lo que ocurre? Le compramos un mocasín con un número más para prever el crecimiento y le chanclea. Y cuando ya le deja de chanclear, y ya lo tiene un poco deformado, es cuando él está pequeño, porque el crío le ha crecido el pie y dice, no, pues el niño no se queja. Claro, el niño no se queja porque
Su pie en formación es parte del cartílago, todavía no ha hecho capa correcta ósea, que es la que duele, ¿eh? Pero en un adulto no nos podemos poner un mocasín pequeño, como es lógico. Debería ser, yo diría, y lo digo en muchos foros, por eso lo repito aquí, que estamos entre amigos, un calzado prohibido para crío en crecimiento, independientemente de cómo tenga el pie. Pero bueno, volviendo al tema, los críos podemos resumir que en todas las comunidades de nuestro país, con colegios raciales, en diferentes países, con culturas diferentes, distintas religiones, con niveles culturales, económicos y sociales también totalmente diferentes, hoy por hoy el calzado deportivo es utilizado por todos los jóvenes sin discriminación. ¿Por qué? Pues es una pregunta que queda para los filósofos, pero yo creo que hemos dado la posibilidad de que es muy fácil de poner, es una moda, nos da muchas prestaciones, nos facilita efectivamente la posibilidad de vestimenta informal y eso pues lógicamente, bueno, y en Estados Unidos se lo pone la gente con vestimenta formal, que tampoco hay que correr mucho, ¿no? Tenemos calzado deportivo para todo. Y el calzado deportivo, como ven, ustedes ya que saben algo de los relieves y los contrafuertes y demás, lo hay para fútbol, con sus tacos, para montaña, para minimalista o calzado pues, prácticamente muy plano como este. Calzado causal, el calzado que utilizamos para andar. Yo para andar siempre recomiendo, aunque sea un crío, para facilitar el despegue, para facilitar el despegue, recomiendo que haya un pequeño quiebre desde el talón hacia la parte anterior. Ese quiebre, que ahora veremos cómo se llama, cómo está muy de moda, nos facilita el despegue y nos facilita el cansancio de la musculatura posterior. Otra cosa es que nos facilite también la deambulación en una situación de marcha controlada si deslizamos o si solo andamos de puntillas, como les decía, como Ave Bikila, ¿no? Pues en ese tipo de carrera, pues seguro que se economiza, perfecto, y seguro que efectivamente la anatomía nuestra sufre muchísimo menos en ese tipo de carrera que en la convencional, desde el taloneo a la fase de puntera, pero tendríamos que cambiar los esquemas y tendríamos que hacer todo lo posible por empezar a ir a marcar el paso de menos a más desde un pie que anda en la parte anterior nada más al otro que apoya en la parte anterior nada más y así cambiar nuestro sistema de paso, que no es fácil, pero bueno, hay gente que está muy empeñada en ello y se consiguen, parece ser, buenos resultados. Bien, yo digo que en nuestro país no debemos sustituir el calzado convencional en el crío, en los niños, ni en los jóvenes, porque todavía tenemos un calzado de suela, que es lo que mejor transpira, y de piel, que no es excesivamente caro, y es un calzado duradero y magnífico, que tiene su enfranque, tiene su tacón, que el tacón se desgasta y lo volvemos a recambiar y volvemos a poner una tapa y queda como nuevo. Pero efectivamente, si el pie va creciendo y los críos pues, les dura media temporada en algunos casos, si es que crecen mucho, o 8 o 10 meses o una temporada en casos excepcionales, porque sabemos que el pie crece mucho en la primera infancia. A los 8 años aproximadamente el pie, hasta los 10, ya va a ser la configuración del 80% de lo que va a ser la numeración del adulto. Fíjense, en la primera infancia es cuando el pie crece más para darnos estabilidad. Y después, a partir de los 10 años, 12 años, ya crece un poco. Lo que crece es en altura, se anchan, etcétera y tal, pero el pie ya prácticamente tiene un 80% de conformación, de configuración de lo que va a ser en un futuro. Bien, pues, ¿qué consejo les damos a los padres y a los críos? Pues que usen las deportivas para el deporte o para actividades lúdicas. Es verdad que muchos de ellos hacen muchas actividades lúdicas, pues entonces no tenemos remedio que dejarles sus deportivos para esas actividades, pero si tienen gimnasia
o actividad deportiva en el colegio 2 o 3 veces a la semana, pues esos 2 días o 3 pues tendrán que llevar su calzado deportivo. Y que acudan de cualquier anomalía que sus padres les puedan llevar al especialista adecuado para poderles asesorar mejor. En los adultos, las propiedades del calzado deportivo, como decíamos, pues tenemos de todo, fíjense. Propiedades para reforzar la parte lateral o reforzar la parte medial o la parte de dentro. Canales, amortiguación, refuerzos en los materiales de corte. Es decir, que podemos tener pues, prácticamente de todo. ¿Cuáles son los parámetros corporales que nosotros debemos conocer para realizar una buena compra de un calzado deportivo? Pues primero saber un estudio que tengamos hecho de la pisada y de la carrera, nuestra talla, el peso, la longitud del pie, la anchura y una distribución digital que no en todos es igual. Ya saben ustedes que tenemos el pie griego o egipcio, dependiendo si el primer dedo es más largo o el segundo, y pie cuadrado. Y estas 3 alternativas son las que nos dan la posibilidad de una puntera de una manera o de otra. Bien, pues vamos a comprar el calzado deportivo para la especialidad deportiva que nosotros vayamos a realizar. Si es de aire libre sin derimo, pues si hace calor, pues que tenga buena transpiración. Si hace frío, pues que sea impermeable, pues si llueve. Si hace frío, pues que nos aporte calor, pero sobre todo en la suela que nos dé adherencia, para que no nos podamos escurrir en el terreno que podamos realizar. En la carrera, en el entrenamiento, en el fitness, al caminar, etc., un calzado con la amortiguación de absorción de impactos donde creamos conveniente. Si nos molesta el talón, pues en la zona del talón puntual, pues bien, ahí podría ser recomendable. Si tenemos un metatarso delicado, pues en la zona anterior, ahí también necesitaríamos algo de amortiguación, pero en el resto no. Que tenga buena adhesión, agarre, ligereza. La ligereza en los corredores, que por eso se llaman zapatillas voladas, porque son muy ligeras, pues esto sí es interesante, pero serán muy ligeras en la gente que sea pues muy ligera de peso, porque si compramos una zapatilla muy ligera, una persona que tenga mucha envergadura o que tenga mucho peso, la va a deformar enseguida y la aplana, la hunde. Entonces tendría que ser una zapatilla no tan ligera, de mejor peso, para que haga que tenga un rendimiento mejor. Lógicamente tiene que tener un mayor estrés de subgrupos musculares, claro, pero para eso está formado él, para poderlo realizar. Es que hay zapatillas ahora que pesan, pues no llega a 200 gramos, son ligerísimas. Pues esas zapatillas para volar en personas que sean más voluminosas no son las adecuadas. Pero en general sí son las que nos van a dar comodidad con todas estas propiedades para poder deambular en las mejores condiciones. Deportes en pistas cubiertas. Aquí, que ya saben ustedes, pues que es el tartán, el parqué, el cemento, etc. Lo que necesitamos es buen agarre, buena sujeción, porque son deportes con mucha frenada. El fútbol sala, el baloncesto, balonmano, etc. Pues requiere un deportivo con unas propiedades que tenga, pues para el baloncesto, el salto y el polisalto que se hace, que se efectúa, o el voleibol, salto y polisalto, pues que tenga la posibilidad de que la tercera ley de Newton se pueda cumplir, acción y reacción, porque si no se cumple, si tiene excesiva acción y el individuo se hunde cuando apoya el talón o cuando apoya el metatarso en el salto y luego le cuesta mucho trabajo reincidir en la reacción porque no se la favorece la tercera ley de Newton, porque aquí la hemos enmascarado con una deportiva, pues entonces flaco favor le hacemos. Tiene que ser un material que cumpla ese cometido, caucho, un EVA, etcétera, que nos dé la propiedad de que tenga una buena amortiguación limitada y respuesta de memoria para precipitar el impulso. Resistencia a la abrasión, pues lógicamente si es un deporte con mucha frenada y tal, pues la suela tiene que ser
resistente a la agresión. Deportes en terrenos blandos, con tacos, con clavos. Los clavos se pueden desmontar por terreno blando, el fútbol, el golf, etc. Aquí la suela ya no es tan importante, porque realmente es una suela que va a alojar esos clavos y esos tacos, y puede ser una suela muy dura. Como vamos aquí, amigos. Bien. Sí. Pues si les aburro o algo, arreglo. Pues estas suelas son de plástico o de nylon, donde podamos alojar perfectamente bien esos clavos que antes, como han visto en las deportivas muy antiguas, pues eran alojadas en cuero, materiales más nobles. Ahora son todos materiales sintéticos. En disciplinas como el fitness, el aeróbic, la zumba, todo esto que está tan de moda, la motivación, la resistencia, el control del movimiento también, porque hay muchas veces que estas personas que se dedican a hacer una actividad física al momento, o de moda y demás, pues sí deben controlar su pie con un buen calzado para evitar torceduras y demás, y que tengan problemas de esguinces y demás. Esto es interesante. Y luego deportes de determinadas especialidades. La danza, pues el ciclismo tiene su calzado adecuado para que lleve bien el engranaje en el pedal y el zapato conformen un único, prácticamente la prolongación del calzado deportivo va a ser el pedal, y para que pueda pedalear en las mejores condiciones. Hablamos algo de lo que era el control de la pronación, el control de la supinación. Anteriormente ya se daba una pincelada. Cuando nosotros ponemos un soporte plantar, si alguno de ustedes lleva un soporte plantar, yo siempre, en general, si la plantilla, como decía nuestro amigo Vilador, el doctor Vilador, buen amigo, que nos ha enseñado mucho en la podología en sus tiempos, y que hacíamos buena amistad y hacíamos muchas charlas entre Barcelona, Madrid, Barcelona, y decía, lo que ponemos dentro del zapato va a ser para el pie. Y es cierto. Lo que ponemos en el zapato o fuera del zapato en la suela va a ser para el caminar. Es decir, si yo modifico un zapato para ustedes hacerles caminar mejor, o más rápido, o de diferente manera, yo lo que tengo que hacer es una modificación sobre el zapato. Si yo necesito a su pie darle confortabilidad, quitarle el dolor del metatarso, del talón, etc., necesito algo que se incorpore dentro del zapato para que esté más vinculado al pie, ¿verdad? Pues es muy razonable. Pues con la pisada neutra necesitamos una zapatilla, una deportiva neutra, pero con una pisada que nosotros hemos intentado compensar con una plantilla o un soporte plantar, yo recomiendo igualmente, como les decía, también una deportiva de estas características, porque a ustedes ya les hemos hecho la corrección que necesitábamos con la plantilla. Si fuera insuficiente, tendríamos que echar mano a la deportiva, que para eso está, puesto que tenemos la posibilidad de controlar la pronación con otros mecanismos, como vamos a ver ahora. El control de la pronación, mirad, qué fácil es, fíjense ustedes lo que es un pie pronado. Que esta articulación, este es el astrágalo, que es un hueso que aparece al nacimiento, con el escafoides, que este no aparece al nacimiento, este es un vestigio de hueso que se va madurando y se va formando. Bien, pues aquí vemos que en lugar de ser una articulación bien alineada, en este caso trazamos una línea que nos divide en dos. Este es de un crío, que está osificando todavía, ¿veis aquí? Pues divide en dos la cabeza del astrágalo, que es esta línea, y en dos el eje natural del primer segmento, y está angulado hacia adentro. Esto es la pronación a la que yo me refería. Ahora lo han entendido fácil, ¿verdad? Ese pie prona, ese pie. Luego también puede descender el arco, entonces sería aplanado, y luego puede tener un talón valgo, entonces sería valgo, pronado y plano. Es un pie de desastre del Atlético de Madrid, como yo digo. Somos unos desastrosos, porque nos cuesta mucho ganar, pero cuando ganamos disfrutamos mucho. Pues entonces
tenemos la posibilidad de controlar la pronación precisamente sujetando la bóveda, precisamente sujetando esta articulación, poniendo un puntal con una plantilla, con un arco interno, con una bóveda interna, hacemos que se sujete la pronación. Y si no fuera suficiente, porque la deambulación o esa persona deforma mucho un calzado neutro, pues le ponemos una zapatilla con un control de la pronación. Ven aquí este aditamento que tiene en la parte interna, que es de un material mucho más duro. Pues si ustedes tocan la deportiva en la parte interna del tacón y ven que es más duro que la parte lateral, que la parte externa, es que lleva un control para la pronación, que ahora está muy de moda y que la ponen, ya le digo, en muchas marcas de forma per se, que yo no lo entiendo, porque en muchos casos tampoco es necesario, pero bueno, que lo sepan ustedes. Y luego, ¿qué es controlar la supinación? Lo contrario, cuando el pie se va al borde externo. Ojo, no confundan desgastar el tacón en el borde externo, que es lo normal, porque todos iniciamos la marcha así, con este angulamiento, ¿verdad? 15-18 grados. No andamos con los pies así. Eso desgastaríamos la parte más inferior, pero tendríamos muy poco equilibrio y muy poca estabilidad. Este es el triángulo de apoyo que nos da estabilidad al pie. Si lo tuviéramos así, me desplazan fácilmente, así. Con lo cual iniciamos y taloneamos el borde postero-externo, que es lo que vamos a desgastar. Eso es lo normal. Unos lo desgastarán más que otros, dependiendo de la pisada, que sea más o menos fuerte. Pero es normal desgastar el borde postero-externo, que luego es el que cambiamos las tapas, ¿verdad? Eso es normal. Que no significa que supine. Luego, el paso normal, como decíamos en la charla anterior que dimos hace un par de años, el paso normal es desde el taloneo al medio pie. El medio pie puede pronar, que sería esta zona, puede pronar un poco, pero no mucho. Si prona mucho hay que controlarle, y si hace un determinado deporte, que sea un deporte para pronadores, hay que corregirle, y luego despegar por el primero o el segundo dedo. Eso es lo normal. En cambio, el supinador, como ven ustedes aquí, despega por el cuarto, el quinto dedo. ¿Ven ustedes esta dureza? ¿Ven ustedes cómo aquí el escáner nos indica que hay más carga que aquí, que en el primero, que no hay ninguna carga? Pues el pie lo tenemos, el primero es más robusto, precisamente ese primer metatarsiano y ese primer dedo es más gordo y más robusto para que soporte mejor peso. Si lógicamente en el pie supinado no carga lo suficiente aquí, porque va a haber una incidencia de carga en la zona del cuarto o quinto metatarsiano, empieza a haber una hiperkeratosis o una dureza, que es lo que nosotros vamos denotando como que esa persona no anda bien. ¿Qué ponen los fabricantes del calzado? Un control que ven aquí en el lado externo, para evitar que esa carga se lateralice tanto. Y así ese control hace que, como este material naranja que ven aquí en este calzado es de una densidad mayor, de una mayor dureza que el resto, ahí tienen un control de carga y hace que el pie medialice. Esto mismo lo puede hacer la plantilla si nosotros lo equilibramos, pero también es verdad que los fabricantes quieren hacer muchas cosas para hacer que la demanda del calzado deportivo lógicamente cumpla unos objetivos mayores. Y luego algo que está muy de moda, y ustedes algunos seguro que han oído, es el drop. El drop es muy sencillo. Un señor que, con buen criterio y muy observador, indicó que la diferencia de la parte de la altura máxima del talón, que puede ser esta, ¿verdad?, y la altura máxima de la suela, que es esta, pues esa diferencia es lo que llama drop. Y desde el calzado minimalista, que es muy plano y no tiene prácticamente drop, o tiene un drop muy bajo de 4 o 5 o menos, o prácticamente 1 o 2 centímetros, esto 1 o 2 milímetros nada más, muy bajo, pues esa diferencia de 4 a 13 milímetros aproximadamente, que es
lo que va a tener de desnivel, el drop al fin y al cabo es lo que nos indica es un desnivel, ¿verdad? Nos indica una caída, ¿no? Que así es en inglés, caída, pues esta caída, este desnivel que tiene de la parte posterior y la parte anterior es el drop. Cuanto más altura tenga, más situación de sujeción de la parte medial, de la parte interna del pie va a tener. Pero también es verdad que en caso de llevar una plantilla sería un hándicap porque hace una situación acomodaticia a la bóveda. Y si ponemos una plantilla, un soporte plantar con bóveda longitudinal interna y aquí hay un suplemento de la misma, pues entonces lógicamente ese calzado va a ir favoreciendo una bóveda que no le corresponde a ese paciente. La suya es la que llevará adentro, pero el calzado le ha añadido una situación que adicionalmente a lo mejor no es la ideal. Por eso tenemos que controlar hoy día también lo que le mandamos a los pacientes. ¿Qué calzado uso? Muchos pacientes deportistas, ¿no? Y no deportistas que dicen, pues yo qué drop tengo que usar, pues con esta plantilla debes usar un drop intermedio de 6, 7, etc. Se lo cuento un poco porque está muy de moda y para que sepan ustedes de qué va esto. Realmente pues es algo que los comerciales están demandando mucho, pero que simplemente lo que va a consistir es el desnivel que hay entre esta zona, que aquí hay 15 milímetros y aquí hay 27, pues el drop será la diferencia, que son 12 milímetros, pues es un drop alto, entre 12 y 13 lo clasificamos como alto. Bien, pues el calzado deportivo ya para el adulto, pues lo mismo. Ven ustedes que hay diferentes tipos de calzados, con suelas, con refuerzos, diferentes colores, pero muchas veces estos colores nos demuestran que son diferentes materiales con unas propiedades también diferentes. Y que, bueno, pues tenemos pues un abanico entre hombre y mujer, con suelas diferentes. Fíjense ustedes, estas suelas son deportivas de hace ya 40 o 50 años. Desde goma, que esto era goma vulcanizada, y también tenían la intención de reforzar la parte donde se pilota la salida del antepié. Estas eran para balonmano. Y el pilotaje estaba bien creado, que era en la cabeza del primer metatarsiano. ¿Se acuerdan que yo les decía que precisamente ahí es donde nosotros despegamos, verdad? Por un pie normal, pero ese ahí, pues aquí el fabricante ya lo tenía muy en cuenta. O deportivas con un agarre determinado, que tienen unos canales para que salga bien el agua, etcétera, que son de running. Con refuerzos en una vibra, que fue Vicente Bramante, de este español que luego vendió la patente a los americanos y que creó en nuestro país. Se hace muy buen calzado convencional y algo deportivo, pero claro, las grandes marcas del calzado deportivo están en multinacionales, con un poder, ya les digo, de gasto económico en investigación y desarrollo importante. Pero esta suela, para yo y nuestras suelas así de Vicente Bramante, vendió la patente y con refuerzos que luego se ha ido modificando y demás, y este pues tendría un drop determinado, un drop alto, pero pues, esto es para correr, esta es para correr. Para rugby, muy similar a lo que puede ser para, aquí igual de calzado que se utiliza para la bota de fútbol, ¿no? Que es más baja de pala. Pero en cambio los tacos también pueden ser diferentes. Fíjense, hasta en eso se ha pensado, en que los tacos puedan tener una adaptación al terreno. Y tienen una sustancia aquí, que es de una goma, y aquí es un caucho muy duro, que es el que va a estar en contacto con el agarre del suelo. Y esta goma es la que nos va a permitir que ese taco se pueda ir adaptando dependiendo del movimiento que ese deportista puede hacer. Parece que está casi todo pensado. Deportivas para squash, deportivas para mucha frenada, como este es el juego de fútbol sala, pues también tenemos un... Y del calzado minimalista, que yo les hablaba anteriormente, que es muy plano. Ahora últimamente
un fabricante, bueno, era un corredor español, investigando con el Instituto Biomecánico de Valencia y demás, pues nos han creado esta deportiva, que es española, porque es lo mismo que si no lleva talón, ¿verdad? Y es lo mismo que el recorrido de la fase de apoyo a la fase del despegue, que es esto, se ha acortado, y se ha acortado porque le han quitado justo la parte del talón para ahorrar energía. La verdad es que, aunque en la propaganda ustedes verán que dicen que se debería correr así, que es mejor para hacer la inercia del paso y consecutivamente mejorar la situación del mismo para tener una economía musculoligamentosa en condiciones normales, pues es cierto, pero es verdad que de lo que había de una zapatilla del deporte, por ejemplo, de baloncesto de hace 40 o 50 años, que ahora luego se impuso como un calzado lúdico de pasear, actualmente, pues fijaros lo que está habiendo. Cantidad de cosas que no podemos hablar, ni mucho menos porque todavía no he tenido ni tiempo, ni no sé si lo voy a tener, para ver las condiciones, hacer un estudio en qué basamos que las condiciones anatómicas de esta deportiva son mucho mejores que de las cualquiera que hemos visto anteriormente. Tendríamos que hacer un estudio comparativo y ver si efectivamente este deportista nuestro, que ya ha vendido la patente, parece que el Instituto de Biomecánica de Valencia está en contacto también con el de Edimburgo y están haciendo cosas en este sentido. Le seguiremos la pista a ver qué sale y no sé si se quedará así o si tendremos que ir viendo cada vez más novedades, ¿verdad? Bien, pues para ir finalizando, unas situaciones que yo les digo. Los estudios para este tipo de calzado, como ven, son básicos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos materiales y tenemos que ver cuál es el comportamiento del mismo. Pues tenemos que hacer estudios comparativos que nos demuestren que ese calzado está avalado y bien avalado. La marca y el precio pueden ir en relación, lo más caro es lo mejor, pero hay veces que en estos casos no. La marca es costosa y la marca necesita un dineral para seguir adelante. Entonces muchos calzados son muy caros y efectivamente no nos dan el rendimiento ni el beneficio adecuado. Eso también que lo tengan en cuenta. Y luego, estudios específicos que nos avalen que esos zapatos, este calzado deportivo que utilizamos para nuestra especialidad es el ideal. Por eso el anterior que les he mostrado, el que le falta el talón, yo no les puedo decir que sea el ideal. Yo sí sé que se puede correr, se puede andar de esa forma, deslizándose prácticamente y andando solo apoyando el antepié, pero tendríamos que cambiar, como ya les he dicho, nuestra manera de caminar. Consejos: no buscar experiencias novedosas, ir a tiro hecho y demás. Y las probaturas, bueno, pues quien quiera probar siempre será desde una base. Probamos esa base y luego si nos dan las indicaciones propias para mejorar eso que tenemos, pues bendito sea Dios, pero si no, no hacer ninguna probatura. Cuando vayamos a comprar un deportivo, igual que un calzado normal, que no sea ni a primera hora de la mañana ni cuando el pie está excesivamente cansado o dilatado y demás, que sea en un intermedio, ni después de que nos hayamos dado una caminata, no, que andemos lo normal y una vez que hemos andado lo normal, pues nos compramos el calzado y lo probamos. Si llevamos plantillas, un tipo de calcetín u otro más fino, más grueso, llévenselo igualmente para probarlo, porque la anchura puede depender, en muchas circunstancias, igualmente de lo que hayamos caminado o no, y entonces es la forma adecuada para poder probar nuestra talla. El corredor de poco peso podrá elegir una zapatilla rápida o muy volada, como decíamos nosotros antes. El de más peso, ojo, que puede ser un grave error y un riesgo de lesión. Y luego eso, como hay longitudes y anchuras suficientes para que nuestro pie encaje, pues entonces
pues no tener, no adecuarnos a la marca, sino adecuarnos a la que nos puede ir bien a nuestro pie. Indicar que cualquier deportivo no es el idóneo para todos los pies, que no todos los deportivos son iguales. Las marcas igualmente no lo son todo y que cada persona necesita el calzado adecuado para lo que vaya a realizar. No debemos mezclar una cosa con otra, es decir, un deportivo que no se precise para otras actividades, pero muchas veces lo mezclamos. Un deportivo que nos sirva para correr y para jugar al tenis. Por eso teníamos que tenerlo en cuenta dependiendo de cuál es nuestra situación personal, y a veces se puede utilizar, pero en otras ocasiones no. Los principios biomecánicos para prevenir lesiones y patologías, que estas marcas, como ya les he dicho, pues a veces los avalan, si no están contrastados o bien contrastados, pues tampoco les hagamos mucho caso. En el calzado deportivo, en general, falta transpirabilidad dérmica, aunque nos digan que son muy fáciles, que son materiales sintéticos que les falta la respiración, cosa que no nos falta en un calzado convencional de piel y suela. Ahí sí que la transpirabilidad es buena. Los estudios antropométricos y biomecánicos del pie nos dan la pauta para asesorar al deportista, cómo evitar las lesiones. Entonces, lo mejor que yo les recomiendo es que se dejen asesorar por un buen especialista en este caso. Valorar el calzado deportivo y que, en este caso, pues yo como podólogo defiendo mi parcela y les digo que creo que somos el personal cualificado para poderles ayudar. Pues nada más, agradecer como siempre a la atención y el agradecimiento al personal de esta casa. Para más honra por hoy tengo a un lado y a otro al vicepresidente y al vicepresidente que me hacen los honores y que además debo decir que siempre me tratan magníficamente bien. Yo les doy pues mi agradecimiento igualmente por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Fuentes. La verdad es que ha sido una conferencia extraordinaria, magistral, un verdadero lujo, un privilegio, y en fin, que hayas compartido con nosotros tus muchísimos conocimientos tan actualizados, uno de los mayores expertos que tenemos en todo lo que se refiere al calzado deportivo y en fin, y a lo que es el andar de una manera saludable, vamos a decir. De manera que muchísimas gracias. Yo, aunque lo has comentado, Miguel, que realmente no hay siempre una relación entre la calidad y el precio, después de escucharte pondré mejor cara, creo, cuando adquiera unas deportivas, al ver todo lo que hay en general detrás, todos los estudios, las investigaciones, realmente uno pues tiene que ser más comprensivo a veces con los precios, aunque es verdad que muchas veces están inflados por esto de las marcas y todo lo que conlleva. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo quería recordarle los zapatos de Sagara. Ah, sí, claro. Y nos daban un globo y todo. ¿Se acuerda usted? Sí, que salía en cada calle. Sí, sí. ¿Para qué la toma? Sí, sí. Eso nos permitía correr, andar, jugar al fútbol y no se rompían. Y para la salud del pie, ¿qué es mejor? ¿Poner unos zapatos y no cambiar, o cambiar al tete? Cambiar. Y en general, ¿suela o marca? Lo ideal depende del tiempo que nos haga, porque claro, con la suela, con un tiempo de lluvioso y frío, etcétera, pues no tiene agarre, nos falta. Entonces, en ese caso, para la lluvia, goma, y para cuando hace buen tiempo y demás, suela. Sería, no sé si la he contestado bien, pero sería la posibilidad de elegir. Y entonces, pues el tener no siempre un calzado, el calzado hay que dejarlo reposar, y ponerle, y cuidarle, y ponerle su, antes metíamos papel y demás y tal, y ahora lo que hacemos es, pues, le colocamos nuestras, para sujetarlo bien en condiciones y tal, y lo dejamos descansar
un día, 2 días, y luego nos lo volvemos a poner y demás. Pero también tenemos esas hormas, ¿verdad?, para el calzado, una vez que lo hemos utilizado, y que no se deforme. Pues es lo ideal, cambiar el zapato. ¿Y es bueno andar descalzo? ¿Es bueno? Andar descalzo. ¿Descalzo? Buena pregunta. Como hemos hablado tanto, el que tenga... Es que yo ando mucho descalzo. Si usted tiene el pie bien, perfecto. Teniendo el pie bien, andar descalzo no hay ningún problema. Yo lo digo igualmente. Ustedes verán, aprovecho, no viene al caso, pero en algunas charlas sí que lo he comentado, que, por ejemplo, en la playa nos da por darnos una paliza andando descalzo, porque no sé por qué nos han dicho que es muy bueno. Yo no he visto, y me dedico a sacar estudios de todas las bibliotecas del mundo. Yo me dedico a sacar estudios de todas las bibliotecas del mundo, que es lo que más me gusta. No he visto ningún estudio que me diga que andar descalzo por la playa es bueno. No, yo en casa. En cambio, En casa, sí, en cambio, fíjese, si la persona tiene un pie bien, pues no, que ande y le avisa siempre que haya una lesión, cuando vas andando de alguna manera, te avisa. Yo siempre digo que tenemos que hacer caso. Cuando me molesta aquí, cuando empieza por una molestia y demás, que esa molestia no vaya más. Es porque algo no estamos haciendo bien. Bien, pues si usted anda en casa y no tiene ningún problema y tiene su pie bien, pues adelante, no hay ningún problema, ¿eh? Ahora bien, en la playa, que muchas de ellas están peraltadas, y va andando con la cadera ladeada del lado más alto, y luego a la vuelta con la otra cadera ladeada el lado contralateral. Esto no es bueno, ¿eh? Y hay gente que se da una paliza y dice, yo, que no anda luego por el resto del tiempo, pero llega el verano y estamos en las consultas hartos de ver problemas de fascitis y talalgias en el mes de septiembre y octubre. ¿Por qué? Porque seguro, yo mucho lo pregunto, ¿usted anda descalzo? Uy, sí, en la playa porque es buenísimo y tal. No sé quién le habrá dicho que es buenísimo, pero si tiene usted algún problema del pie, no está bueno. Si no, sí. Ellos en casa nada más. ¿Eh? En casa nada más. Pues si usted no tiene problema, porque en casa son distancias reducidas y controladas, y no le duele nada, perfecto. Si le duele algo, ahí es que hay algo que no va bien. Entonces, ojo, no viva de las rentas, que las rentas se acaban. Se nos acaban a todos. En casa no hay Muchas gracias por todo. En casa es un terreno liso y duro, que tampoco es el terreno ideal para andar, pero bueno. Bueno, Gracias. ahora es correr, ¿no? Correr calzado o correr descalzo, esa disyuntiva de Viquila ganó descalzo y ganó calzado, o sea que... Cierto. Pero yo digo, una persona, yo ya no que soy muy mayor, pero una persona puede un día decir, bueno, voy a correr descalzo, lo va a conseguir, no se va a destrozar los pies. Claro, tiene que ir poco a poco adaptándose a ese sistema. Tiene que ir poco a poco, porque tiene que cambiar la forma de distribución de carga y el paso, pues desde la parte posterior a la parte anterior, ahí no se produce. Entonces sí, tiene que ir poco a poco. Y un niño de 5 años que de vez en cuando se levanta con dolor en los talones, ¿me debería preocupar? ¿De vez en cuando? Casi le puedo dar el diagnóstico. ¿Qué edad? 5 años. 5. Quizás es pequeño. ¿Pero anda descalzo? En casa. En casa. Es que en la parte del talón, ustedes dirán, ¿y por qué andamos descalzo y apoyamos más el antepié si tenemos un calcañar, que es el calcáneo? Los antiguos le decían el calcañar, ¿verdad? Que es robusto, es un hueso potente, es un hueso que tiene una trabécula increíble. Solamente con los estudios trabeculares del calcáneo podemos ver que es un hueso que tiene una adaptación a todos los impactos de forma increíble, como mejor que cualquier calzado. Si le duele es porque tiene una inserción que le está creciendo, que es la apófisis posterior del talón. El calcáneo nace,
o sea, está presente en el nacimiento, pero la apófisis posterior del mismo, que luego se une al hueso principal, está en desarrollo a esa edad. Si tiene mucha demanda de la inserción del tendón de Aquiles, porque los críos no paran, saltan, corren y esto, al tener tanta demanda hace que tire mucho el talón y le duela el talón y cojen. Entonces, lo mejor es que use un zapato con tacón, con un tacón normal, que tenga su quiebre, que tenga una disciplina deportiva controlada, y si alguien le diagnostica esto como una enfermedad de Sever, que es la aparición de la apófisis en crecimiento durante la maduración, que va a ser entre los 6 y los 12 años, ¿es niño o niña? Niño. Niño, pues se da antes en las niñas, porque las niñas, como saben, pues son más adelantadas en casi todo, o en todo, y en el crecimiento igualmente. Pero bueno, el niño este puede ser que tenga una demanda excesiva y talonee mucho en algún ejercicio que haga. Vale. Si se queja es por algo. Vale. Pero acuérdese de enfermedad de Sever, que fue la persona que la describió en 1912 y nos dio una pauta insercional ahí en una zona del sistema aquilocalcáneo-plantar. Y finalmente creo que usted... Sí, iba a decir que yo no encuentro eso que usted dice de que hay distintos anchos por el mismo largo. A mí me ocurre que yo tengo una talla de chico y tengo que comprar zapatos de chico así de anchos que me sobran por todas partes, pero no encuentro yo que haya tallas. ¿En deportivas? En deportivos, sí. Sí, hay marcas que sí lo tienen, ¿eh? Sí. Sí. Yo Lo me que pasa es acabo que de en nuestros enterar. comercios, claro, que estas marcas en Estados Unidos las tenemos siempre. Y llegamos a los comercios, claro, llegamos a nuestros comercios y para no tener un estocaje de tanto y tal y cual, pues abreviar, pero las hacen, las hacen. Nosotros, fíjense, somos fabricantes del calzado y hacemos 3 anchos mínimos para otros países. Y nosotros nos comemos un largo y un ancho, nada más. Es así. Por desgracia, es así. Pero sí lo hacen, sí lo hacen. Hay marcas que sí. Mire, yo quería decir que en mi caso he decidido sustituir el calzado convencional siempre que puedo por deportivas, porque tengo los pies muy delicados y realmente incluso para dar clases llegaba un momento en que se experimentaba dolor, hasta tal punto de que muchas veces para bajar escaleras tenía que apoyar exclusivamente, forzar un poco el pie y apoyar solo el talón. Con eso te lo digo todo del dolor que tenía y que tengo. Y con los deportivos en general muchísimo mejor. Porque son muy cómodos. Mucho mejor. Efectivamente. Espero no haber hecho mal, quiero decir, acostumbrar mal el pie. Es que ni cogeo, pero ahora... Cuando tienes un problema, Pues tienes que... Y efectivamente, hay calzado deportivo y calzado deportivo. Y en tu caso yo te recomiendo calzado deportivo que tenga buena transpiración, que lo hay, que también tiene un serraje. Hay calzados deportivos que son de piel, ¿eh? No necesariamente todo el calzado, toda la zona del corte, que se llama así, del calzado deportivo tiene que ser de piel, lo hay, ¿eh? Pero eso encarece mucho. Pero también es piel de serraje, ¿eh? Piel que no está curtida. Y de ese tipo de piel, para no deformar que hemos visto alguno, la verdad es que da un muy buen resultado. Y yo te recomendaría que en lugar de uno tuvieras dos para ir cambiando. Similares o parecidos o esto, para que los vayas alternando. ¿Eh? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Miguel Fuentes, gracias también a todos y ha sido un verdadero placer y una satisfacción muy grande. Muchas gracias.